Just as we need to constantly eat and drink, Así como constantemente necesitamos alimentarnos, we need to come to the Word of God and be fed by the Word of God. necesitamos también de continuo venir a la palabra de Dios para ser alimentados. God wants to make His Word alive to us and change us. Dios desea que su palabra cobre vida en nosotros y nos transforme. It's amazing how we can read through scriptures and maybe have read something many times, Es impresionante cómo uno puede leer las escrituras varias veces y venir con algo nuevo siempre. and God will quicken something new. Dios va a avivar algo nuevo cuando leemos. As we're studying the life of David, Conforme estudiamos la vida de David, I believe that with each one of us there's themes that the Lord is speaking. creo que para cada uno de nosotros en particular hay ciertos temas que el Señor nos está hablando. Things that the Holy Spirit is making real to our heart. Cosas que el Espíritu Santo está haciendo una realidad en nuestros corazones. Something that has just been repeated many times as we've been teaching, and something in my heart Algo que hemos estado repitiendo muchas veces durante estas sesiones y que está en mi corazón are the many opportunities that the Lord gave David to cry out to Him for help. son las muchas oportunidades que Dios le dio a David para clamar a Dios por ayuda. As we really study the life of David and as we look at the Psalms, Conforme estudiamos la vida de David y vemos los salmos, David went through many trials. nos damos cuenta que David pasó por muchas pruebas. And it's instruction for us that life is going to have trials. Y es una instrucción que se nos da de que la vida va a tener pruebas. And God teaches us how to successfully pass through one trial to the next trial. Y el Señor nos enseña cómo pasar de una prueba a otra de manera exitosa. Let's look what James says in James 1, 2 through 6. Miremos lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Now, these verses are instructions for us, Estos versos son instrucciones para nosotros, but if we held these verses in one hand pero si tuviéramos estos versos en una mano and consider the life of David in another hand, y consideráramos la vida de David en la otra mano, the two of them could easily join together. ambas podrían fácilmente unirse. We see David rejoicing in the Lord, resting in the Lord in the midst of very difficult situations. Vemos a David regocijándose en el Señor, descansando en el Señor en medio de muchas dificultades. Just as James says, count it all joy. Así como lo dice aquí en Santiago, que lo tengamos por sumo gozo. James speaks of the testing of your faith, how it produces steadfastness. También Santiago nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. We see that in the life of David, También vemos eso en la vida de David. that you can be perfect, complete, and lacking in nothing. Para que podamos ser perfectos, completos y no nos falte cosa alguna. In verse 5, it speaks of wisdom. Luego en el verso 5, Santiago nos habla de la sabiduría. It's amazing that there's the thought of wisdom in the middle of our trials. Y es interesante que la idea de la sabiduría esté en medio de nuestras pruebas. And in studying the life of David, Y al estudiar la vida de David, you would see him going before the Lord, vemos que él se acerca al Señor and he would say, Lord, what should I do? y le dice, Señor, ¿qué debo hacer? There were times that the Philistines would come and attack Israel, Habían tiempos en que los filisteos atacaban a Israel and he would say, Lord, what should I do? y David le decía al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? And the Lord would give him understanding. Y el Señor le daba entendimiento. And the Philistines would come again a year later, ready to attack Israel. Y los filisteos regresaban
luego después de un año y volvían a atacar a Israel. And David didn't say, "Oh, I understand, I know what to do." But again, he would seek the Lord and want to know what God is saying. Y David no decía, bueno, yo ya sé qué hacer, haré lo mismo que la vez pasada. No, él volvía a buscar a Dios. The Lord wants us to look to him. Y el Señor desea que lo busquemos a Él. We're to ask for with expectancy for wisdom and understanding. Debemos pedir que nos dé sabiduría y entendimiento. Wisdom affects every area of our life. La sabiduría afecta todas las áreas de nuestra vida. Wisdom isn't just principles or facts about life. La sabiduría no solo son principios o hechos de la vida. It's not human intelligence or human skill. No es sabiduría, inteligencia humana o habilidad humana. Wisdom is knowing, what does God think? La sabiduría es saber lo que Dios piensa. Wisdom is knowing the heart of God. La sabiduría es conocer el corazón de Dios. David planted in King Solomon the desire to seek for wisdom. Y David implantó en el corazón de David el deseo por adquirir sabiduría. And Solomon, who started so well, cried out for wisdom. Y Salomón, el cual comenzó muy bien, clamó por sabiduría. We see this in 1 Kings 3, verse 9. Lo vemos en 1 Reyes 3, verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? God wants to have us have an understanding mind and even an understanding heart. Dios desea que tengamos una mente entendida, pero también un corazón entendido. That's what wisdom is. Y esto es la sabiduría. It's him, it's knowing him who is wisdom. Es conocerlo a Él, pues Él es la sabiduría. And we need wisdom, and we need to know what it looks like in action. Y necesitamos sabiduría y necesitamos ver cómo es la sabiduría en acción. James tells us what wisdom is and what wisdom isn't. Santiago nos dice qué es sabiduría y qué no es sabiduría. James 3, verse 13. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. So it affects how we live our lives. Esto afecta la manera en que vivimos, It affects how we live daily. nos afecta nuestro diario vivir. We need the wisdom of God. Necesitamos la sabiduría de Dios. And James speaks of in the meekness and humility of wisdom. Y Santiago nos habla también de la mansedumbre y de la humildad. The lifestyle of those who live in God's wisdom El estilo de vida de aquellos que andan en la sabiduría is very different than the lifestyle of those who don't. es muy distinta a la de aquellos que no están en la sabiduría. And throughout scriptures, we've seen it in the Psalms that there's contrast. Y a través de las escrituras hemos visto en los salmos de que se hacen contrastes. We see the way of the righteous, the way of the wicked. Vemos el camino del recto y el camino del malvado. We see those who embrace godly wisdom and those who embrace the wisdom of this world. Vemos aquellos que abrazan la sabiduría divina y aquellos que abrazan la sabiduría del mundo. James 3, 14 through 16 speaks of the wisdom of this world. Santiago 3, 14 y 15 nos hablan de la sabiduría de este mundo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. James calls that the wisdom of this world. Y Santiago le llama a esto la sabiduría del mundo, Selfish ambition, que es es un egocentrismo, un deseo egocéntrico. Now, Saul, who was chasing David, Ahora Saúl, quien estaba persiguiendo a David, is a picture of worldly wisdom. es una figura de la sabiduría humana o del mundo. Saul was chasing David Saúl estaba persiguiendo a David not because he had a heart after God, no porque tuviera un corazón para con Dios, not because he wanted what was best for Israel, no porque quisiera lo mejor para Israel, but Saul was thinking only of himself.
Saúl estaba pensando solo en sí mismo. In fact, it became so strong in the life of Saul De hecho, esto se volvió tan fuerte en la vida de Saúl that God left him. que Dios lo abandonó. We have Absalom who rose up against David. Está también Absalón que se levantó en contra de David. These display the wisdom that is of the world. Y ellos nos muestran la sabiduría del mundo. It's devilish, Es diabólica, not the gift of Christ, no es un don de Dios, but what comes forth out of the breath of Satan. sino es algo que sale del aliento de Satanás. But the wisdom of God is very different. Sin embargo, la sabiduría de Dios es muy distinta. And thank the Lord that He's transferred us from one kingdom into another kingdom. Y gracias a Dios que Él nos transfirió de un reino al otro reino. If you go and try to eat at a restaurant, you want to know if the food is good or not. Si tú vas a un restaurante, probablemente quieras saber de antemano si la comida es buena o es mala. And if you receive a bad meal at a restaurant, you won't go back to that restaurant. Y si recibes una mala comida en un restaurante, ya no vas a regresar ahí. But if you see a sign over the restaurant after some time that says under new management, Pero si miras un letrero afuera del restaurante que dice nueva administración, I think I might try that restaurant yo creo que uno entraría a probar lo que tiene la nueva administración. because it's under new management. Porque hay un nuevo manejo del lugar. Are we under new management? ¿Estamos nosotros bajo una nueva administración? We are. We're under the management of the Lord Jesus Christ. Lo estamos. Ahora estamos bajo la administración del Señor Jesucristo. Does that cause our lives to look different? ¿Hace que esto que nuestras vidas sean distintas? It does, doesn't it? Lo hace. Out of the wisdom and the kingdom of darkness, Salimos de la sabiduría y del reino de la oscuridad we've been translated into the kingdom of the Lord Jesus Christ, into the kingdom of light. y hemos sido transportados al reino del Señor Jesucristo, al reino de la luz. And we want this to be real in our lives and then present that to others. Y queremos que esto sea real en nuestras vidas y que podamos también presentárselo a otros. Now we saw the wisdom of this world. Vimos la sabiduría de este mundo. We saw how Saul and Absalom functioned in the wisdom of this world. Vimos cómo Saúl y Absalón fluyeron en la sabiduría de este mundo. But David was in the wisdom of God. Pero David estaba en la sabiduría de Dios. Let's look at the wisdom of God in James 3:17 through 18. Miremos la sabiduría de Dios en Santiago 3, versos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. So we want to measure our lives to what God calls wisdom. Debemos entonces medir nuestras vidas conforme a lo que Dios llama sabiduría. The wisdom of God isn't simply being smart. La sabiduría de Dios no es simplemente ser astuto, It isn't just knowing everything, no es saberlo todo, but it's having that relationship and receiving from God. sino es tener esa relación y recibir de parte de Dios. It's applied in spiritual ways. Se aplica en lo espiritual It's applied in natural ways. y también en lo natural. A very good friend of mine recently got a new job. Un buen amigo mío recientemente obtuvo un nuevo trabajo. He became the quality manager of a company. Y él es el administrador de calidad de una empresa. It was one of his first days on the job, Y en uno de sus primeros días en el trabajo, and they were discussing a quality issue. estaban discutiendo un asunto de calidad. This company made the side mirrors for cars. Esta empresa fabricaba los espejos retrovisores que van a los lados de los carros. And the customer that they sold the mirrors
was there and complaining about their mirrors. Y el cliente al cual le habían vendido los espejos se estaba quejando acerca de la calidad de los espejos. The mirrors were broken and not functioning right, and they couldn't put them on cars. Los espejos estaban rotos, no estaban funcionando bien y no los podían poner en los vehículos. And nobody knew what to do. Y nadie sabía qué hacer. So they called the brand new quality manager in. Así que llaman al nuevo gerente de calidad. And this was my friend, and he said, I had no idea what to do. Y este era mi amigo. Y me contó él de que no tenía idea de qué hacer. And he cried out to the Lord, God, what should I do? Y él clamó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Would you give me wisdom? Would you give me understanding? ¿Me puedes dar sabiduría? ¿Me puedes dar entendimiento? And he took a good mirror and looked at it. Y él tomó un espejo que estaba bueno y lo observó. And the Lord gave him understanding, Y el Señor le dio entendimiento and he just dropped it. y lo botó. And he picked it up, Lo volvió a levantar and it looked just like the mirrors that the car company was trying to put on. It was broken. y se miraba entonces igual que los espejos que la empresa estaba tratando de instalar, estaba roto. And he says, we're producing good mirrors, Y él dijo entonces, estamos produciendo buenos espejos, but when we ship them to the customer, they're breaking. pero cuando los enviamos al cliente se están rompiendo. And everybody was amazed at that. Y todos estaban sorprendidos con esto. But he knew his answer came from God. Pero él entendía que su respuesta vino de Dios. And if we consider and rehearse our lives, Y si nosotros consideramos esto y lo practicamos en nuestra vida, God has given us many answers. Dios nos dará muchas respuestas. And that encourages us, that strengthens us. Y esto nos anima, nos fortalece. It's something we've been repeating, but God gives us a message through that. Es algo que hemos estado repitiendo, pero Dios nos da un mensaje a través de esto. And we can share that message with others. Y nosotros entonces podemos compartir ese mensaje a los demás. And people will come our way that need answers, that need help. Hay gente que va a venir a nuestro encuentro y va a necesitar respuestas, va a necesitar ayuda. Wisdom comes from God. Y la sabiduría viene de Dios. Once in a great while, I will lose my keys at home, keys to my car, keys to my house. Muy de vez en cuando yo pierdo las llaves en mi casa, es de las llaves del carro o las llaves de la casa. I'll misplace them. Yo las pongo en otro lugar. And I've had to leave early, maybe 5 o'clock in the morning. Y yo me voy temprano, quizás como a las 5 de la mañana. And I'll wake up my wife and say, honey, I can't find my keys, and we have to find them. Yo me tengo que ir temprano y yo despierto a mi esposa y le digo, mira, no encuentro las llaves y me tengo que ir. And we'll have a diligent search looking all over the house to find them. Y empezamos a buscar en toda la casa. And we'll pray and say, oh Lord, where are the keys? It's very important we find them. Y empezamos a orar, Señor, ¿dónde están las llaves? Necesitamos encontrarlas. And do you know where we find them at? ¿Y saben en dónde la encontramos? The place I put them last. En el lugar donde yo las había dejado antes. But the keys are something that we really needed and we cry out for. Pero las llaves son algo que necesitamos mucho y algo por lo que clamamos. Well, wisdom is the same way. Bueno, la sabiduría es igual. It isn't yes, if I get wisdom, that would be nice. No es un asunto de, si consigo sabiduría, pues qué bueno. It's very important. No, es algo muy importante. Proverbs 8:32 through 36 speaks this. Proverbios 8, versos 32 al 36 nos habla acerca de esto. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque en la calle me hallé, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. We see David constantly asking, Lord, what should I do? Vemos nuevamente a David preguntando constantemente, Señor, ¿qué debo hacer? And here in Proverbs 8, we're instructed to daily watch, daily wait for wisdom. Y aquí en Proverbios 8 somos instruidos
a esperar a diario por la sabiduría. The Lord sees our day even before it happens. Porque el Señor ve nuestro día aún antes que suceda. He knows what we have need of even before we even have a clue or an idea. Él conoce lo que necesitamos aún antes que nosotros siquiera lo pensemos. So we want to seek the Lord daily for wisdom. Por lo tanto, debemos de buscar al Señor para que nos dé sabiduría a diario. That's why it's very important we daily find ourselves in the Word of God, Y por eso es importante que a diario busquemos en la palabra de Dios and we daily find ourselves praying and seeking God. y que a diario nos encontremos orando y buscando a Dios. Proverbs 8, verse 33. En Proverbios 8, verso 33, dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. We don't want to neglect what God's trying to tell us. No debemos ser negligentes con lo que Dios quiere decirnos. When you neglect something, you set it aside. Cuando somos negligentes, dejamos algo descuidado. But neglecting something brings us to the spot of eventually rejecting something. Pero el descuidar algo eventualmente nos lleva a rechazar eso mismo. We want to be very diligent concerning the things of God. Y debemos ser muy diligentes en cuanto a los asuntos de Dios. Amen. Amén. Now, the workings that we see in the life of David Ahora, el trabajo que vemos en la vida de David brought many things his way, trajo muchas cosas en el camino, and the workings of God in our lives will bring many things our way. y el trabajo de Dios en nuestras vidas también traerá muchas cosas a nuestro camino. One of them is meekness. Una de ellas es la mansedumbre. One time I was facing a very difficult situation, En una ocasión yo estaba enfrentando una situación muy difícil. and I asked Lord, why am I facing this? Y yo le pregunté al Señor por qué estaba enfrentando eso. And I felt the Lord speak to my heart. Y sentí que el Señor habló a mi corazón Don't you remember you asked me for meekness? y me dijo, ¿no recuerdas que me pediste mansedumbre? And I said, oh, now I know why I'm facing this. Y entonces supe por qué estaba enfrentando eso. Thank the Lord that we have a perfect example of meekness. Pero gracias al Señor tenemos un ejemplo perfecto de mansedumbre. The Lord Jesus, meek and lowly. El Señor Jesús, manso y humilde. Now, meekness is not weakness. Ahora, la mansedumbre no es debilidad. The Lord was the greatest, mightiest one that ever lived, and He is alive today. El Señor es el más poderoso, el más grande que existe y está vivo hoy. His greatness is displayed by His meekness. Y su grandeza es mostrada a través de su mansedumbre. In putting a definition to meekness, Cuando ponemos una definición a mansedumbre, for me it can be a bit difficult. para mí es algo difícil. I believe there's many ingredients to make up in meekness. Porque yo creo que existen muchos ingredientes que componen la mansedumbre. If someone gives you a cake, Si alguien te da un pastel, there may be flour and salt and sugar or milk or water and eggs. quizás haya ahí harina, azúcar, agua, huevos, sal, una mezcla de cosas. All of those things make up that cake. Y todas estas cosas componen el pastel. And meekness is the same way. Y la mansedumbre es similar. I believe that for meekness, we need a portion of humility, Yo creo que para la mansedumbre necesitamos una porción de humildad, a portion of trusting in God, una porción de confiar en Dios and a dash of acceptance with joy. y un poquito de aceptación con gozo o contentamiento con gozo. When a situation comes our way, Cuando una situación se nos cruza, we want humility. necesitamos humildad, We want to trust in God. necesitamos confianza en Dios And we want acceptance with y joy. necesitamos un contentamiento con gozo. And as we've been reading the different Psalms about David, Y conforme hemos leído los salmos de David, he constantly was in trouble, vemos que constantemente estaba en problemas. but he constantly lifted his eyes up to the Lord. Pero así también constantemente levantaba sus ojos al Señor. That's something for us to do. Y esto es algo que nosotros también podemos hacer.
All of Scripture is important, Toda la escritura es importante. but there's certain things that God gives to us that we really hide in our heart. Pero hay ciertas cosas que el Señor nos da y que las atesoramos en nuestro corazón. A scripture that's been very important to me Una que ha sido muy importante para mí is Zephaniah 2, verse 3. está en Sofonías capítulo 2 y verso 3. We want to hide this in our heart. Y esto es algo que debemos esconder en nuestro corazón. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Stop for a minute. Detengámonos un momento Consider that scripture, y observemos esta escritura. that we might be hid in the day of the Lord's anger. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. That's quite a statement. Esto es una declaración fuerte. We want to be those who are hid in the day of the Lord's anger. Nosotros debemos procurar ser guardados en el día del enojo de Jehová. And the Lord gives us instructions how that is to be. Y el Señor nos instruye en cómo podemos hacer eso. To seek righteousness, to seek meekness. Dice que debemos buscar la justicia y buscar la mansedumbre. Meekness is that acceptance with joy La mansedumbre es también ese contentamiento con gozo, esa aceptación con gozo. because we know that God is working in our lives. Porque sabemos, entendemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Sometimes we face circumstances that just don't make sense. A veces enfrentamos circunstancias que no tienen sentido, But through the eye of meekness, pero a través de los ojos de la mansedumbre, we say, "Oh Lord, now I understand." nosotros decimos, Señor, entiendo lo que estás haciendo. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, Señor thank, Jesús, thank you that you gave your life for us. gracias por dar tu vida por nosotros. You gladly accepted the Father's will. Tú aceptaste con gozo la voluntad del Padre. Lord, there was meekness all about you. Señor, en ti está rodeado enteramente de mansedumbre. Lord, we seek meekness, Señor, nosotros buscamos la mansedumbre that it might be a part of our lives, para que sea parte de nuestras vidas. that we can lift up our eyes from where our help comes from to you. Para que podamos levantar nuestros ojos hacia donde viene nuestro socorro, que eres tú. Lord, would you grant us meekness and bring that and work that in our lives? Señor, concédenos la mansedumbre. Trae esto a nuestra vida. Amen. Amén. All right, we want to continue where we left off last night. Bueno, ahora vamos a continuar en donde nos quedamos anoche. We're looking at Psalm 12. Vamos a ver el Salmo 12. Psalm 12 appears to be linked with Psalm 11. El Salmo 12 parece estar atado al Salmo 11. And just as we were sharing, David once again is in trouble, he's in distress. Y así como ya lo hemos venido mencionando, aquí también David está en problemas y está tribulado. This is because of Saul chasing after him. Y esto se debe a que Saúl lo está persiguiendo. And let's look at verse 6 of Psalms 12. Miremos en el verso 6 de Salmos 12. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. These words kept David when everything around him was uncertain. Estas son las palabras que sostuvieron a David cuando todo lo demás era incierto. They gave him guidance in difficult times. Le dieron guianza en tiempos difíciles. And God's word will give us guidance through difficult times. Y la palabra de Dios asimismo nos dará a nosotros guianza en tiempos de dificultad. How does God's word come to us? ¿Cómo llega la palabra de Dios a nosotros? What are different ways that God speaks to us? ¿Cuáles son distintas formas en que Dios nos habla? Por medio de la palabra de sus siervos, de los pastores. Okay? Through the word, through God's servants, through pastors. Yes. And does he speak always in an audible voice, or does he speak at times to our heart? ¿Y habla el Señor siempre de manera audible o hay ocasiones en que habla nuestro corazón?
Sí, habla a nuestro corazón. He speaks to our heart. What are we doing with what God has already given us to obey? What with the word that He's already given us to carry out? Bueno, ¿qué estamos haciendo entonces con la palabra que el Señor ya nos ha dado? ¿Cómo la estamos utilizando? Are we doing what He's already spoken to us? ¿Estamos haciendo lo que Él ya nos ha dicho? That's a very important question. Esta es una pregunta muy importante. We want more from the Lord, Queremos más del Señor, but we must be obeying what He's already spoken to us. pero debemos obedecer lo que Él ya nos ha hablado. Are we obeying what He's already spoken to us? ¿Estamos obedeciendo a lo que Él ya nos ha dicho? When our children were growing up, we had a saying. Cuando nuestros hijos estaban creciendo, nosotros teníamos un dicho. They would want more spaghetti, Ellos querían más espagueti, and so we would say, finish the green beans that are already on your plate. entonces les decíamos, termina las arvejas verdes que ya están en tu plato. Be faithful with what God's given you, Sé fiel con lo que Dios te ha dado and God will give you more. y Dios te dará más. That's really important. Y esto es muy importante. We've got to be faithful with what He's given us. Debemos ser fieles con lo que Él ya nos ha dado. The thought of being faithful La idea de ser fiel is big things and little things. es en las cosas grandes y también en las pequeñas. Now, God makes a difference between those who are faithful and those who are wicked. Y Dios hace una diferencia entre los que son fieles y en los que son malvados. Wickedness is a curse to any nation, to any group. La maldad es una maldición para cualquier nación, para cualquier grupo. And in this psalm, David speaks of, in verse 8, the wicked. Y en este salmo, en el verso 8, David habla acerca del malvado. Dice, cercano andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Righteousness, that which is right in God's eyes, is a tremendous blessing. Por otro lado, la justicia es una tremenda bendición. And we want the Lord to work His righteousness in us. Y nosotros debemos procurar que Dios obre su justicia en nosotros. We want to be those who stand in righteousness, Debemos pararnos en el lado de la justicia. and we know that righteousness isn't just what we think is right, it's what God thinks is right. Y sabemos de que la justicia no es lo que nosotros creemos que es justo, sino es lo que Dios sabe que es justo. Righteousness isn't my opinion. La justicia no es mi opinión. Righteousness isn't your opinion. La justicia no es tu opinión. Righteousness is the opinion of God. La justicia es la opinión de Dios. Throughout scriptures, there's those who are known for their righteousness. A través de las escrituras hay quienes son muy conocidos por la justicia. One of those is the prophet Daniel. Y uno de ellos es el profeta Daniel. And his righteousness affect the whole nation. Y su justicia afectó a toda la nación. And Daniel, in his righteousness, cries out to God Y Daniel en su justicia clama al Señor on behalf of the nation. de parte de la nación. We see that in Daniel 9, 4 through 6. Lo vemos en Daniel capítulo 9, versos 4 al 6. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, y en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. So here's Daniel, that righteous one, Aquí está Daniel, el justo. but he proclaimed, "O Lord, we have sinned, we have done wickedly." Sin embargo, él proclama, dice, Señor, hemos pecado, hemos obrado con maldad. Lord, would you come and meet with us? Señor, ven y encuéntrate con nosotros. And his prayer carried much influence with God. Y su oración tuvo mucha influencia con Dios. And we want to be those who are righteous, so our prayer carries much influence with God. Y nosotros debemos ser justos para que nuestras oraciones también
tengan influencia en el Señor. Amen. Amén. Let's look at Psalm 13. Veamos en el Salmo 13. We're going to read the entire psalm. Este salmo lo vamos a leer completo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo contra mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. So once again, David is facing a great trial. Así que nuevamente David está enfrentando una gran prueba. And again, he says, how long? Y nuevamente dice, ¿hasta cuándo? But I love how this chapter ends. Pero a mí me encanta cómo termina este capítulo. I will sing to the Lord. Cantaré a Jehová. The thought of the Lord was greater to him than the trial. La idea de Dios era más grande para él que la prueba. And we're not clear which trial David was facing here. En este caso no estamos claros en cuál era la prueba que él estaba enfrentando. It could have been Saul chasing him. Pueda que haya sido Saúl cuando lo persiguió. Let's consider three kings. Y pensemos en tres reyes. The first three kings of Israel, Los primeros tres reyes de Israel. we have King Saul, Está Saúl, King David, David and David's son Solomon. y el hijo de David, Salomón. Now, one of the main things that's different between David and Solomon and Saul Una de las principales diferencias entre David y con Salomón y Saúl is that one day Saul wasn't king and the next day he is king. es de que un día Saúl no era rey y él se convirtió en el rey. And in many ways that's true of Solomon. Y así sucedió también con Salomón. But David, to become king, Pero David, para en el caso de Saúl, Saúl no era rey un día y al día siguiente ya era rey. Y lo mismo pasó con Salomón. Pero en el caso de David, and David finished well. David terminó bien. Did Saul and Solomon finish well? Pero Saúl y Salomón terminaron bien. No, they didn't. No. And the scripture tells us that an inheritance that's quickly gotten, the end thereof won't be blessed. Y las escrituras nos dicen que una herencia que se adquiere pronto o con rapidez, igualmente se perderá. Let's consider a verse in Revelation 7:14. Consideremos un verso que está en 17. en Apocalipsis, capítulo 17 y verso 14. Apocalipsis 17, 14. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Remember earlier in the week when we spoke of groups of three? Perdón, me confundí. Es 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Recuerdan de que hablábamos acerca de los grupos de tres? In the tabernacle of Moses, we saw groups of three. En el tabernáculo de Moisés había un grupo de tres. John speaks of children, young men, and fathers. También Juan nos habla acerca de un grupo de tres, que son los hijos, los niños, los jóvenes y los padres. 30-fold, 60-fold, 100-fold. Tenemos el ejemplo de 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1. And God challenged us to be 100-fold Christians. Y Dios nos reta que seamos cristianos del 100 por 1. Those who experience God in the Holy of Holies. Aquellos que experimentan a Dios en el lugar santísimo. And here we have another group of three. Y aquí tenemos ahora otro grupo de tres. Called, chosen, and faithful. Llamados, escogidos y fieles. David was called when he was anointed by Samuel to be king. David fue llamado al ser ungido por Samuel como rey.
he was chosen as he passed through many trials. Luego fue escogido al pasar por muchas pruebas. And then, except for in the matter of Bathsheba, he was found faithful. Y luego, excepto en lo concerniente a Betsabé, él fue encontrado fiel. We want the things that God has for us, Nosotros debemos anhelar las cosas que Dios tiene para but nosotros, there's a path to get to them. pero hay un camino que recorrer para llegar a ellas. We want to be called, chosen, and faithful. Debemos ser llamados, escogidos y fieles. Now, again, we're looking at David said, "How long, Lord? Nuevamente vemos aquí de que David dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? How long does a trial have to be? ¿Cuánto tiempo durará esta prueba? Just long enough to get the job done." Bueno, lo suficiente para que la obra se complete. When I first got married, I had a job that was very hard, long hours, and not real good pay. Cuando yo estaba recién casado, tenía un trabajo que era muy difícil, era duro, largas horas de trabajo y no pagaban muy bien. And I always wanted a different job. Y siempre andaba buscando otro trabajo. But the Lord was saying, "No, stay there." Pero el Señor me decía, no, quédate allí. And there was always a fight and resistance in me. Y siempre había en mí una pelea y una resistencia. And I remember one time that I was working on a job. We would do several jobs a day, and depending how many jobs we did was how late we got home. Y recuerdo una ocasión haciendo uno de los trabajos. Normalmente en un día hacíamos varios trabajos y dependiendo de cuántos trabajos teníamos que hacer, así también era la hora en que yo iba a llegar a la casa. And I wanted to go home, but there was another job to do. Y yo me quería ir a casa, pero había otro trabajo pendiente. And I just said, "Lord, I yield to you. Whatever you want, I'm willing to just work here and be faithful." Y yo le dije, Señor, bueno, me someto a ti. Lo que tú quieras, yo lo haré. Si tú quieres que yo esté aquí, yo me quedaré y terminaré el trabajo. And something was changed in my heart. Y algo cambió en mi corazón. There was a new yielding in my life. Hubo una nueva entrega en mi vida. There was a new surrendering to God. Hubo un nuevo sometimiento al Señor. That was on a Friday. Eso sucedió un viernes. On Monday morning, I had a new job. Y el lunes en la mañana yo ya tenía otro trabajo. I had finished that, Yo había terminado eso and the Lord brought release and gave permission for another job. y el Señor me liberó y me autorizó a obtener otro trabajo. And someone just called me and said, "Would you like to work here?" Alguien me llamó de repente y me ofreció un trabajo. It was amazing. Fue algo sorprendente. Now, I despised that job that I first told you of, Bueno, yo despreciaba ese trabajo que les mencioné, but years later I look back to that job pero años después yo volteé a ver hacia ese trabajo. and I say, "Lord, that's one of the best things that ever happened to me." Yo le dije al Señor, Señor, eso fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. I'm so thankful that I went through the trials of that job. Estoy tan agradecido de haber pasado por las pruebas de ese trabajo. And then I want to share with you about one other thing that happened in a job I had. Y quiero compartirles algo que me sucedió en otro trabajo que tuve. I was serving for 4 years a carpentry apprentice. Yo estuve trabajando durante 4 años como aprendiz de carpintero I was an apprentice to become a carpenter, y estaba preparándome para convertirme en carpintero. and I was working with journeymen. Yo estaba trabajando con jornaleros And one time they instructed me to put my tools on, y un día ellos me instruyeron para que me abrochara mis herramientas. and I was working near a big pile of sand, Yo estaba trabajando en una pila de arena and I had to bend over and work on the project with my hammer and tools. Yo tenía que agacharme y trabajar en el proyecto con mi martillo y mis herramientas. And someone came up behind me and put their boot in the seat of my pants. Y alguien se acercó por detrás y puso su bota en el asiento de mi pantalón And launched me in the middle of the sand. y me lanzó hacia la arena.
And I got up and I said, "Why did you do that?" Yo me levanté y le dije, ¿por qué hiciste eso? And the guy who did it, the journeyman, Y el hombre que lo hizo, el jornalero, he said, "You know why we did that." me dijo, ¿tú sabes por qué lo hicimos? And I realized that I was proud and haughty and needed dealt with. Y yo me di cuenta de que era porque yo era orgulloso, jactancioso, y era algo que debía cambiar. And God was trying to break something in my life. Y Dios estaba tratando de quebrantar algo en mi corazón. I was apprentice for 4 years, Fui aprendiz durante 4 años and that's probably the best thing I learned. y esa fue probablemente la mejor cosa que aprendí. And I look at the time, I hated it and I despised it. Y en su momento yo lo aborrecía y lo despreciaba. But I look back at it and say, Lord, thank you for that. Pero vuelvo a ver hacia atrás y le agradezco al Señor por eso. And throughout periods of our life, Y así también durante ciertos periodos de nuestra vida we'll be called and we need to be chosen and we need to be faithful. seremos llamados y debemos ser escogidos y debemos también ser fieles. When God gave the children of Israel commandments, Cuando el Señor le dio mandamientos al pueblo de Israel, as they wandered in the wilderness, conforme vagaban en el desierto, each one was a step so they could eventually enter into the land. cada uno de estos era un paso para poder entrar a la tierra prometida. But they failed the trials. Pero fallaron en las pruebas. And then the first generation wasn't able to enter into the Y land. por lo tanto la primera generación no pudo entrar en la tierra. If God's put us in a difficult spot, Si Dios nos pone en un lugar difícil, we want to stay there until He says it's time to move on. debemos permanecer ahí hasta que Dios nos diga que nos movamos. The importance of starting and really finishing well. Es la importancia de comenzar y terminar bien. David gives us a key to this. Y David nos da una clave para esto. In Psalm 13, 5 through 6. En el Salmo 13, versos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. I have trusted in you, O Lord. He confiado en ti, Señor. So where God puts us, we want to trust and stay there. Así que donde quiera que Dios nos ponga, debemos de confiar en Él y permanecer. We want to have our confidence in the Lord. Debemos tener nuestra confianza en el Señor. We're told this in Hebrews 10, 35 through 36. Se nos dice esto en Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. So we need to have that patience that we stick to with what God has given us. Debemos entonces de tener esa paciencia para permanecer en lo que Dios nos ha dado. Patience isn't just the idea of enduring or suffering through something. Y la paciencia no es la idea de soportar o aguantar algo, But it's joyful endurance. sino que es soportar algo con gozo. There's times that I'll be going through a difficult time, Hay momentos en los que estoy pasando por dificultades and I'll speak to my pastor about it, y yo le hablo a mi pastor al respecto and he says, keep moving forward. y él me dice, sigue hacia adelante. And we want to keep moving forward. Y nosotros debemos seguir hacia adelante. And I want to share how important that is in just natural things. Yo quiero compartirles lo importante que es esto, aún en las cosas naturales. He that is faithful in that which is the smallest El que es fiel en lo más pequeño will be faithful in that which is most. será fiel en lo mucho. Now, if God's given us small tasks, we want to be faithful in them. Si el Señor nos ha dado tareas pequeñas, debemos ser fieles en ellas So He'll give us larger tasks. para que nos dé tareas mayores. Amen. Amén. Let's move on to Psalm 14. Vamos a proseguir ahora con el Salmo 14. This is a psalm of David. Este es un salmo de David Let's look at verse 1. y veamos el verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
The fool said in his heart, there is no God. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. And they live that way. Y viven de esa manera. God wants us to live in the light of eternity. Pero Dios quiere que nosotros vivamos a la luz de la eternidad. He wants us to say, the decision I'm making today, Él quiere que digamos que la decisión que estamos tomando hoy, what will it matter tomorrow? ¿qué producirá mañana? What will it matter in 5 years? ¿Qué producirá en 5 años? What will it matter in the light of eternity? ¿Qué producirá en la eternidad? Now, we see in this psalm those that rose up against God's anointed. Vemos en este salmo también a aquellos que se levantan en contra del ungido de Dios. Those who were wise in heart knew better than to rise up against King David. Y son aquellos que se creen sabios y se levantan en contra de David. I've seen people in churches that have been under a faithful pastor for years. Yo he conocido personas en iglesias que han estado bajo un pastor fiel durante años, Only to rise up against the leadership in the church and stir up problems. solo para levantarse en contra del liderazgo de la iglesia y provocar problemas. God sets us all under authority. Y Dios nos pone a todos bajo autoridad. There's church authority, Hay autoridad de la iglesia, there's government authority, hay autoridad del gobierno, there's family authority. hay autoridad en la familia. And God wants us to function well under all of these. Y Dios quiere que funcionemos bien bajo todas estas. And if we don't learn to do so, Y si no aprendemos a hacerlo, then we'll not enter into the things that God has for us. no podremos entrar en lo que Dios tiene para nosotros. Consider Proverbs 6:16 through 19. Miremos en Proverbios 6, versos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. So there's 6 things that the Lord hates, Hay 6 cosas entonces que el Señor aborrece, but the seventh is really an abomination to him. pero la séptima es inclusive una abominación para él. A false witness who breathes out lies, El testigo falso que habla mentiras, and then one who sows discord among brothers. y luego dice el que siembra discordia entre hermanos. We want to be very careful not to sow discord. Debemos ser muy cuidadosos de no sembrar discordia. When God opens our eyes to a problem, Cuando Dios abre nuestros ojos para ver un problema, He's done it for a reason, Él lo ha hecho por una razón, so that we pray. para que oremos. When God opens our eyes to a problem, Cuando Dios nos abre los ojos para ver un problema, He's done it for a reason, lo ha hecho por una razón, so that we can pray. para que nosotros podamos orar. I've seen people who see a problem in the church, He visto personas que ven un problema en la iglesia and they'll share it with everyone. y lo comparten con todos. That's not what God's called us to do. Y eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. That's not wisdom. Eso no es sabio. I've gone to my pastor and says, I see a problem, Yo he ido con mi pastor y le digo, veo un problema, but I don't have to go spreading it with everyone. pero no tengo por qué ir y regarlo con todos. The Lord wants to give us to give ourselves and pray. Y Dios quiere que nosotros nos demos a la oración. Okay, we're going to look at Psalm 14, verse 2, Vamos a ver el Salmo 14 y verso 2. and then we're going to make a microphone available, Y luego vamos a habilitar un micrófono and we're going to ask you some questions. y vamos a preguntarles a ustedes algunas cosas. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. The Lord looked down from heaven. El Señor vio desde los cielos. This tells us that the Lord has eyes and He sees. Esto nos deja ver que el Señor tiene ojos y Él mira. The Lord isn't just some cloud floating around somewhere in the sky. Dios no es solamente una especie de nube flotando ahí en el cielo. He is very real. Él es muy real. Can God smell?
¿Puede Dios oler? Can you think of anything in Scripture? ¿Se les ocurre alguna escritura donde se vea esto? Ujú, ya. Sí, que diga como olor fragante nuestra alabanza. Our worship is like a fragrant smell to Yes. him. Numbers 28:2, 29:2. The offerings of the children of Israel were a pleasing aroma to God. And this even speaks of Jesus. Sí, en Números capítulo 28 y verso 2 y el capítulo 29 y verso 2 nos dice que las ofrendas del pueblo de Israel eran como un aroma agradable al Señor. Y esto también nos habla del Señor Jesús. Does God breathe? Does he have breath? ¿Respira el Señor? ¿Tiene aliento? He breathed the breath of life into man. Él es el que le dio el aliento de vida al hombre. In Psalms 18:15. En el Salmo 18:15 dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo y tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Does God love? Does he hate? ¿El Señor ama y aborrece? Psalm 45 verse 7. Sí, Salmo 45, verso 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. There's things that the Lord loves, Hay cosas que el Señor ama and there's things that the Lord hates. y cosas que el Señor aborrece. And it's not just something we want to be like that. Y nosotros queremos ser así, debemos ser así. We all say, oh, we love righteousness. Todos decimos que amamos la justicia, But God also wants us to hate wickedness. pero Dios también quiere que aborrezcamos la maldad. Can God be glad? Can we make his heart glad and happy? ¿Se alegra el Señor? ¿Podemos nosotros hacer que su corazón esté alegre, contento? Yes. Psalm 45 verse 8. Sí, en el Salmo 45, verso 8. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de marfil te recrean. Does that agree? Make you glad? Similar. En la versión en inglés, bueno, recrearse dice te alegra. And our lives can bring joy or they can sadden the heart of God. Y nuestras vidas pueden traer gozo o pueden traer tristeza al corazón de Dios. Our God is approachable. Nuestro Dios es alguien al que podemos acercarnos. He's very real. Es muy real. And as we read scriptures, Y conforme leemos las escrituras, as we continue on in God, conforme continuamos en Dios, he wants to reveal himself to us. Él desea revelarse a nosotros. Right from the beginning in the garden, Desde el principio en el jardín, God chose to walk with man Dios escogió caminar con el hombre in the cool of the day. en lo fresco del día. God, in action, he joined himself to man. Y en acción Él se unió al hombre. And then he spoke out to man when they sinned, "Where are you?" Y luego le habló al hombre cuando le preguntó, ¿en dónde estás? And that fellowship was broken, Y esta comunión se rompió, but Jesus was promised in the book of Genesis. pero luego se nos da la promesa de Jesús en el libro de Génesis. And then we see right in the tabernacle, God wanted to meet with man. Lo vemos nuevamente en el tabernáculo que Dios deseaba encontrarse con el hombre. But that didn't satisfy the depths of his desire. Pero esto no llenó los deseos de su corazón. He sent his only son, the Lord Jesus, Entonces envió a su Hijo unigénito, Jesús, so we could have fellowship. para poder tener comunión. Our God's very real. Nuestro Dios es muy real. Not just a cloud, not just a mist somewhere. No es una nubecita, no es una niebla en algún lugar. The small g gods that the children of Israel worshipped, Los dioses con D pequeña que los israelitas adoraban there was no life in them at all. no tenían vida.
Deuteronomy 4:28 through 29. Deuteronomio capítulo 4, versos 28 y 29. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. The gods that they were worshiping, they didn't see, Los dioses a los cuales están adorando ni miraban, they didn't hear, they didn't eat, they didn't smell. ni escuchaban, ni miraban, ni olían, ni comían. They weren't real at all. No eran reales. And anything that we put before God, Y cualquier cosa que ponemos por encima de Dios it's not real. no es real, It doesn't satisfy. no satisface. But we serve a real God. Pero nosotros servimos a un Dios real. As I watch world news, Conforme yo veo las noticias internacionales, I see that many false religions are freely accepted. yo veo de que muchas religiones falsas son aceptadas con libertad, But there's becoming attacks against Christianity pero hay una persecución en contra del cristianismo, because Christianity is the only threat to the kingdom of darkness. pero es porque el cristianismo es la única amenaza para el reino de las tinieblas, Because we serve a real God. porque servimos a un Dios real. Amen. Amén. Psalm 15. En el Salmo 15, Now, when we were asking in the beginning of class, what were some of your favorite psalms? al principio del curso, estuvimos preguntándoles cuáles eran algunos de sus salmos preferidos. Well, one mentioned Psalm 15. Bueno, alguien mencionó el Salmo 15 And Psalm 15 starts with a question. y el Salmo 15 inicia con una pregunta. Who shall abide in your tabernacle? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Who shall dwell in your holy hill? ¿Quién morará en tu monte santo? And that was really on the heart of David. Y eso era muy real en el corazón de David, He repeats that in different psalms. porque lo repite en distintos salmos. Psalm 24 asks the same thing. En el Salmo 24 se pregunta lo mismo. Psalm 91 speaks of dwelling in that secret place of En el God. Salmo 91 se nos habla de habitar en el lugar secreto de Dios. And we want to dwell in the secret place of God. Y nosotros también debemos anhelar habitar en el lugar secreto de Dios. When everything's going well, when everything's going wrong. Cuando todo está bien y también cuando todo está mal. Lord, we want to know you and dwell in your house. Señor, queremos conocerte y habitar en tu casa. Now, there's some people that have a key to my house. Ahora hay algunas personas que tienen la llave de mi casa. They're free to come in my house. Tienen la libertad de entrar en mi casa. But there's some people that I keep on the front porch of my house. I won't even let them in. Pero hay gente a las cuales mantengo fuera de la cerca, ni siquiera las dejo entrar a mi casa. They might be selling something or they may be promoting a false religion. Quizás están tratando de vender algo o están promoviendo alguna religión falsa And I don't let them in. y no los dejo entrar. There's some people that will call me on my phone Hay gente que me llama al teléfono and they'll be trying to sell me something y tratan de venderme algo and I just hang up. y yo solo les cuelgo. But there's other people that I'll intently listen to. Pero hay otras personas a quienes les pongo atención. And God wants us to be those who can just come to His house and dwell on high with Him. Y Dios desea que nosotros vengamos a su casa y habitemos con Él. And in Psalm 15, He gives instructions how we can be that people. Y en el Salmo 15 Él nos da instrucciones de cómo podemos ser esas personas. We're going to read all 5 verses. Vamos a leer los 5 versos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas
no resbalará jamás. Now, because of time, we're not going to go over each one of those items, Ahora, debido al tiempo, no vamos a cubrir cada uno de estos elementos, but it's wisdom for us to consider these things. pero es muy sabio que consideremos estas cosas. There's quite a statement there. Who will abide in the house of the Lord? Who will dwell in his holy hill? Porque esta es una declaración fuerte, se nos está hablando acerca del que habitará en el tabernáculo de Dios y el que morará en el monte santo. The historical event that is surrounded by this psalm, El evento histórico que tiene el trasfondo de este salmo it is bringing the Ark of the Covenant to Jerusalem, even to Mount Zion. es cuando se trajo el arca del pacto a Jerusalén y se llevó hasta el monte de Sión. What a privilege we have to be invited to dwell in God's house. Y qué gran privilegio tenemos al ser invitados a morar en la casa de Dios. I really appreciate Psalm 91, verse 1. Yo tengo mucho aprecio por el Salmo 91 y verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. El que habita al abrigo del Altísimo, en la versión en inglés, el abrigo del Altísimo se refiere como el lugar secreto del Altísimo. At this current time, the nations are not at rest. En este tiempo, nuestros tiempos, las naciones no están en paz. Wickedness is being promoted as the standard. La maldad está siendo promovida como el estándar. There's great darkness all around us. Hay mucha oscuridad a nuestro alrededor. And so we need to give great attention to what the last verse of Psalm 15 is saying. Por lo tanto, debemos darle especial atención al último verso del Salmo 15. He that doeth these things shall never be moved. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Now, David isn't saying that we have to think that God only accepts the perfect. Ahora, no debemos de pensar de que el Señor recibe solo al perfecto. David gave us this list, David nos dio esta lista and he failed to keep it all. y él mismo fracasó en guardar todas estas cosas. It's not in keeping this list that we're saved, Pero no es en guardar estas cosas en las cuales somos salvos. but these are attributes of one who wants to draw near to God. Pero sí son estos los atributos de alguien que quiere acercarse más al Señor. These are thoughts of holiness. Estas nos dan la idea de la santidad. God has called us to holiness. Dios nos ha llamado a la santidad. There's a gospel out there that says God has called us to just happiness. Hay un evangelio que se predica que dice que Dios nos ha llamado solamente a la felicidad. And God does want us to be full of joy and full of His presence. Y Dios sí desea que seamos llenos de gozo y llenos de su presencia. But the main pursuit of our lives can't be happiness. Pero el principal motivo de nuestra vida no debe ser alcanzar la felicidad. The major thing we pursue after Lo que nosotros buscamos is holiness. es la santidad. Remember, we shared holiness as being separated out of the world Recordemos que ya compartimos de que la santidad es ser separados del mundo and then separated unto God. y separados para Dios. And this psalm, along with Psalm 24, Y este salmo, junto con el Salmo 24, is inviting people to be separated unto God. invita a las personas a ser separados, apartados para Dios, To live a holy life unto Him. llevar una vida santa delante de Él. It's possible by His grace. Y esto es posible a través de su gracia. God wants us to be Christians, to be ones that are Christ-like. Dios desea que seamos cristianos, que seamos gente como Cristo, Not just on Sunday, no solo el domingo, but in every day of the week. sino todos los días de la semana. Not when we're around other Christians, No solo cuando estamos con otros cristianos, but when we're around other people who aren't Christians. pero también cuando estamos con otros que no son cristianos. He wants our lifestyle to shine. Él desea que nuestro estilo de vida resplandezca.
There would be times when I was at work Han habido momentos cuando yo estaba en el trabajo and a group of people would be together talking about the things of God. y había un cierto grupo de personas que estaba hablando de las cosas de Dios. And I would examine the group just with my eyes and think about them. Y yo miraba a los que estaban en el grupo y los examinaba y pensaba en ellos. And I would say, Lord, are these your people? Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿son ellos tu pueblo? And some time would pass, Y un tiempo después and they might be in a different group, los miraba en un grupo distinto and their behavior and their conversation would make it very clear y su comportamiento y su conversación lo hacía ver claramente if they belong to the kingdom of light or to the kingdom of si darkness. pertenecían al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Being a Christian Ser un cristiano is a 7-day a week, 24-hour a day job. es un trabajo de 24 horas al día y 7 días a la semana. We want our lives to constantly show forth the Lord Jesus to others. Debemos tener una vida que constantemente refleje a Cristo a los demás. With my children, I would pray this Con mis hijos yo hago esta oración. at night when they went to bed. En la noche cuando ellos se iban a la cama, Lord, throughout the night, may we honor and please you. decíamos, Señor, que a través de la noche podamos honrarte y agradarte. We want our lives constantly to be a praise and honor to the Lord. Debemos procurar que nuestras vidas de continuo sean una alabanza y una honra para Dios. And to finish up this chapter, Y para terminar este capítulo, as we see the world in turmoil, conforme vemos al mundo en problemas, we remember that the Lord says, He that does these things shall never be moved. recordemos que el Señor nos dice que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Amen. Amén. All right, Psalm 16. Bueno, Salmo 16. We have David sharing his heart, Tenemos a David compartiendo su corazón and he's expressing great confidence in the Lord. y está expresando gran confianza en Dios. Oh, God is good. Dios es bueno, His ways are wonderful. sus caminos son hermosos. I'll gladly bless and serve the Lord. Yo bendeciré al Señor con gozo. Let's look at verses 8 through 11. Miremos los versos 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. So David had this revelation from God of what God was like. Así que David obtuvo esta revelación de cómo es Dios, But does this psalm also point to someone else? pero nos muestra este salmo a alguien más. It does. Sí, lo hace. It points to the Lord Jesus. Nos muestra, nos señala al Señor Jesús. It's prophetic. Es un salmo profético. It speaks to the resurrection of the Lord Jesus Christ. Nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo. And many times in Scripture, Muchas ocasiones en la Escritura you'll have a prophecy or a statement, habrá una profecía o una declaración, but behind that prophecy or that statement pero detrás de esta profecía o declaración are greater fulfillments of it. hay un mayor cumplimiento, mayores cumplimientos de esto. Now, this was fulfilled in David's life. This is what David knew of God, Ahora esto se cumplió en David, es lo que él sabía del Señor, but it also speaks of the Lord Jesus Christ. pero también nos habla del Señor Jesucristo. And verse 11, and as with all the verses, are instructions to us. Y en el verso 11, como todos los versos, vemos una instrucción para nosotros. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. In his presence is fullness of joy. En su presencia hay plenitud de gozo. Today, my wife and I went to the mall, Hoy mi esposa y yo fuimos al centro comercial and please be praying for her. Her back is bothering her, and we just wanted to walk. y les encargo sus oraciones porque está teniendo ella muchos problemas con su espalda, pero estábamos caminando ahí
And she said, would you buy me a little ice cream? Y me dijo, ¿me puedes comprar un pequeño helado? So I bought her a little McDonald's ice cream with chocolate on it. Así que le compré un heladito de esos de McDonald's con chocolate. I'm really a big spender. Y yo soy muy gastón. I'll buy you something at McDonald's. Así que yo siempre les voy a comprar a ustedes algo de McDonald's. And she was eating it, Pero ella estaba comiendo and it had chocolate on y it. tenía chocolate. She says, oh, I should have gotten something else. Y me dijo, ay, debí haber comido algo diferente. We don't want to live our entire life Y no debemos vivir toda nuestra vida and say, oh, I should have done it a different way. y decir, ay, lo hubiera hecho de otra forma. Let's run after the Lord now with all our heart, with all our might. Corramos hacia el Señor hoy con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, So we can finish well. para que podamos terminar bien. It's the idea of seeing what something is going to be like in the future. Es la idea de poder ver cómo será algo en el futuro. One morning, a Sunday morning when my family was young, Un domingo en la mañana, cuando mis hijos eran pequeños, it was a quiet, peaceful Sunday day. era un domingo tranquilo por la mañana. We were all just getting ready for church and we were just all ready on time. Todos nos estábamos alistando para la iglesia y estábamos a tiempo. Noise for God. No es verdad. Here's what it looks like on a Sunday morning when our children were young. Esta es la verdad de cómo se miraba un domingo en la mañana cuando nuestros hijos eran pequeños. I don't have any clean clothes. No tengo ropa limpia. Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? I have to be there early. Tengo que llegar temprano. We don't want to go early. No queremos llegar temprano. What's for lunch? ¿Qué hay de almuerzo? I don't like that. No me gusta eso. Do we have to go to church? ¿Tenemos que ir a la iglesia? Yes, we have to go to church. Sí, tenemos que ir a la iglesia. One Sunday morning, Un domingo en la mañana I was looking at my watch estaba viendo mi reloj and I was looking at my wife picking out her dress, y estaba viendo a mi esposa escogiendo un vestido and I said, we're not going to make it on y time. le dije, no vamos a llegar a tiempo. I tell the kids, go stand by the door. Y le dije a los niños que se fueran a la puerta. My wife put on her dress, Mi esposa se puso un vestido and I said, I think we're going to make it. y le dije, tal vez si lleguemos a tiempo. And we're walking out of our bedroom, Estamos saliendo de nuestra habitación and the back of my wife's dress is all wrinkled. y la parte de atrás del vestido de mi esposa estaba todo arrugado. And I say, oh no. Yo dije, ay no. I looked at my watch, Vi mi reloj, I looked at her dress, vi su vestido and I says, what should I do? y dije, ¿qué hago? And I said, honey, your dress is all wrinkled. Y le dije, cariño, tu vestido está arrugado. And I knew we were going to be late. Y supe que íbamos a llegar tarde. And she stopped, Se detuvo, and she thought for a minute, pensó por un momento and she says, what will it matter in eternity? y me dijo, ¿qué va a importar eso en la eternidad? She says, let's go to church. Me dijo, vámonos a la iglesia. And I said, a miracle, Y le dije, es un amen. milagro, amén. And we made it in time. Y llegamos a tiempo. But seriously, what will it matter in the light of eternity? Pero ya en serio, ¿cuál es la importancia de algo a la luz de la eternidad? And the things that we involve ourselves with. Y las cosas en las cuales estamos involucrados. What will it matter in the light of eternity? ¿De qué va a valer en la eternidad? We want to pay the price now. Debemos de pagar el precio hoy, In His presence are pleasures forevermore. porque en su presencia hay plenitud de gozo. Consider Abraham. Pensemos en Abraham. Abraham was given great and tremendous promises. A Abraham se le dieron grandes y excelentes promesas. Did he receive all of them, all the promises in this life? ¿Recibió él todas las promesas en esta vida? He didn't. No. We are part of the promises of Abraham. Nosotros somos parte de esa promesa de Abraham. The Lord promised him a seed that couldn't be numbered. El Señor le prometió una simiente sin número And we're part of that promise. y nosotros somos parte de esa promesa. But Abraham had died, and his promise is still being multiplied. Y Abraham ya murió y su promesa sigue multiplicándose.
God is storing up such great things for us in heaven. Así también el Señor está preparando cosas tan grandes para nosotros en el cielo. Let's not go into heaven empty. No lleguemos al cielo vacíos. Let's not just make it into heaven. No seamos de los que apenas entran al cielo. Let's not live in the outskirts of heaven, No vivamos en las afueras del cielo, but let's live in the city of the God. sino vivamos en la ciudad de Dios. Let God work in our lives now so we can live close to the center of God's purposes. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas para que podamos vivir en el centro de la presencia de Dios. Amen. Amén. Great grace, great ability, La gracia abundante y la habilidad abundante great understanding comes y el entendimiento abundante when we learn to dwell in God's presence. vienen cuando aprendemos a habitar en la presencia de Dios. A very famous missionary, Un misionero muy famoso, Hudson Taylor, Hudson Taylor, ministered in China, él ministró en China and there was many uprisings in China when he was there. y hubieron muchos levantamientos en China durante la época en que él estuvo allí. And during one of the Y uprisings, durante uno de los levantamientos, Hudson was responsible for mission compounds all throughout China. Hudson tenía la responsabilidad de los lugares en China donde estaba la misión. And his missionaries were in danger, and there were problems. Y sus misioneros corrían peligro y están enfrentando problemas. And someone observed Hudson that he was just at peace, and he didn't seem worried, he didn't seem concerned. Y alguien observó que Hudson estaba en perfecta paz, no estaba preocupado, se miraba tranquilo. And he replied, "I'm extremely concerned. Y Hudson dijo, estoy extremadamente preocupado. But if I don't have peace, Pero si yo no tengo paz, I can't enter into the presence of God. no puedo entrar a la presencia de Dios. And only in the presence of God is there an answer for all these Y missionaries." solo en la presencia de Dios hay una respuesta para todos estos misioneros. Hudson wanted to draw near to God, Hudson quería acercarse al Señor and his eyes were more on God than the problem. y sus ojos estaban puestos más en el Señor que en el problema. David found answers for his difficulties in drawing near to God. Y David también encontró la respuesta a sus dificultades al acercarse a Dios. Psalm 16, verse 7. En el Salmo 16, verso 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. We need to get answers from the Lord. Debemos obtener respuestas de parte de Dios. So we have to hear what he's saying, what he desires, what he's longing for us. Por lo tanto, debemos escuchar qué está diciendo, qué desea, qué es lo que Él anhela de nosotros. To hear what he's saying. Escuchar lo que Él dice. The scripture speaks clearly about not leaning to our own understanding. Las escrituras nos hablan claramente que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. And we can all bring a situation to our mind, Y todos podemos pensar en una situación en nuestra mente, maybe something we're facing, algo que quizás estamos enfrentando or something that someone else is facing. o algo que alguien más está enfrentando. And the situation may seem big, Y la situación pareciera ser grande, enough to put us into a panic. suficiente para hacernos entrar en pánico, But we quiet ourselves, pero nos aquietamos, we wait for God, esperamos en Dios, we ask God for an answer. le preguntamos al Señor, le pedimos una respuesta. Lord, our answer comes from you. Señor, las respuestas vienen de ti. Lord, I want to meet with you Señor, yo quiero encontrarme contigo so I can be an answer para que yo pueda hacer una respuesta for people that you bring my way. para personas que tú me traigas en el camino. Amen. Amén. So that's nice stuff for our notes, Ahora, esto está muy bien apuntarlo en las notas, but we trust it's much more than just something for our notes. pero confiemos en que esto va a trascender nuestras notas. Lord, would you touch my heart? Would you touch our hearts? Señor, toca mi corazón, toca nuestros corazones. When everything seems hard, when everything seems difficult, Cuando todo parezca difícil, cuando todo parezca mal,
that we'll settle ourselves and we'll meet with you. que podamos nosotros establecernos en ti y encontrarnos en ti. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Porque aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. And the thought there of waiting Y la idea de esperar que se nos habla ahí is the thought of twisting. es la idea de dar vueltas. Have you ever seen a big, large, strong tree? ¿Alguna vez han visto un árbol grande, ancho y fuerte? And sometimes it'll have a real small, skinny vine that wraps around the tree. Y a veces estos árboles tienen como una pequeña y delgada plantita que se amarra alrededor de ellos. Well, the Lord is that strong tree, Bueno, el Señor es ese árbol fuerte and we take on His strength y nosotros tomamos de su fuerza as we wrap our lives around Him, as we twist our lives around Him. conforme nosotros lo abrazamos a Él, conforme nosotros nos enredamos en Él. And that's the thought of waiting for the Lord. Y esa es la idea de esperar en el Señor. Amen. Amén.